Amigos coleccionistas, prepárense para algo muy especial en esta edición. Hoy descubriremos una verdadera obra de arte creada por artesanos mexicanos. Un autobús Dina olímpico a escala. ¿Recuerdas esos viajes icónicos en los 80s y los 90s? Pues este unboxing trae de vuelta esa nostalgia directamente desde la Ciudad de México. Vamos a analizar cada detalle de esta pieza hecha a mano, desde su empaque hasta su diseño final. Y sí, es un regalo con un toque personal que vale cada centavo. Quédate conmigo porque esto no es solo un unboxing, es un homenaje a los recuerdos sobre ruedas. ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a una nueva edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy con un unboxing muy especial porque viene de una compañía de artesanos que pues la verdad se encargan de darnos esos bonitos recuerdos sobre ruedas, precisamente es como se llama la compañía, y se dedican a hacer pues autobuses a escala de esos de los Dina olímpicos, que había bastantes en México. Si recordarán, por esa época de los 80s, 90s eran los camiones que circulaban a todos lados. Un paquete que ha llegado desde la Ciudad de México acá hasta Estados Unidos, y la verdad muy contento con pues la compañía que se ha dedicado a hacer estos camiones, que también se preocupan por hacer envíos internacionales. Eso sí, un poquito caro, pero se entiende porque no solamente es el envío el que te están cobrando, sino la mano de obra de estos camiones, que la verdad se ven fantásticos. Una cosa que yo siempre he tenido muy presente es que a los artesanos nunca trates de regatearles, porque la verdad su trabajo es único. ¿A qué me refiero con único? No están replicando en una fábrica ni haciendo bastantes unidades, sino que solamente cuando tú les pides que te hagan ese autobús, o el caso de la máscara del hombre araña con el arte huichol, que ya una vez vimos aquí también en el canal, son cosas únicas porque te lo están haciendo especialmente para ti, y por eso es que pues yo considero que el precio, aunque sí es un poco elevado, no es malo para nada. Cosas que tú vas a tener que evaluar por ti mismo, pero pues como pueden ver, bien empaquetado, bien protegido, no se mueve para nada porque me imagino le han puesto protección en el autobús en sí. Y pues este paquete me llegó desde enero, febrero, más o menos así, pero pues yo no lo he podido abrir sino hasta ahorita porque tenemos bastantes unboxings, bastantes jornadas en los trayectos, y pues hasta ahora le ha llegado el momento de hacer unboxing. Este yo lo pedí como regalo para el cumpleaños de mi papá, porque pues a él le encantan mucho todo esto de lo que tiene que ver con carritos, Hot Wheels, Matchbox, con todo lo que es sobre ruedas. Pues me pareció que esta sería una muy bonita adición a su colección. Y pues quédate aquí conmigo, vamos a abrirlo juntos, vamos a ver qué tal está, analizarlo y ver si tú quieres hacer también tu pedido. Quédate, que seguro te va a encantar. Y bueno amigos coleccionistas, aquí ya tenemos en primer plano lo que es esta caja, a como nos llegó directamente desde la Ciudad de México hasta los Estados Unidos. La página donde lo compré ahora se hacen llamar Recuerdos sobre Ruedas. Al momento de ver este video, pues de esta manera los pueden encontrar. Están en Facebook, también me parece que tienen un canal en YouTube donde pues obviamente nos muestran estas bonitas piezas de colección, totalmente y completamente hechas a mano. Como ya les había comentado, pues esta también es la primera vez que yo voy a ver este producto por mí mismo en persona junto a ustedes, así que pues vamos a comenzar abriendo la caja. Obviamente hay cintas adhesivas que vamos a cortar para de esta manera abrir, y me encanta sobre todo que le han añadido esta cinta de frágil. Abriendo el paquete, mis impresiones son bastante buenas porque obviamente se han tomado el tiempo de empaquetar este producto bastante bien. Le han puesto obviamente plástico de burbujas, y pues vamos a comenzar sacando este bonito trabajo.
Y ya así en primera impresión, amigos coleccionistas, ya estoy viendo este autobús tan bonito. Ahí a través del plástico se aprecia bastante bien y déjenme les digo que ya estoy emocionado. Se ve idéntico a las fotografías que nos mandaron, como pueden ver ahí en los fondos de pantalla. Este era el progreso que me mandaban cuando estaban trabajando en él y pues aquí ya lo tenemos pues para nuestro deleite, para mostrárselos a todos ustedes, y vamos a separarlo del plástico. Viene con su cinta adhesiva, la cual vamos a retirar cuidadosamente y a desenrollar el plástico protector. Así es entonces como sale ya desde su envoltura para envío. Amigos coleccionistas, déjenme les digo que la verdad es una obra de arte verlo así, pues en su cajita de display, a como nos la han mandado directamente desde ahora, como se hacen llamar, Recuerdos sobre Ruedas. Pues vean aquí con su etiqueta, que en aquel entonces se llamaban GS5 Customs. Pues aquí vean qué bonito autobús, se ve increíble. Aquí con su vista de frente y aún dentro de la caja se ve fantástico. Qué bonita pieza de artesanía. Como pueden observar, pues sí está bastante completa y se ve muy bonita aún así dentro de esa cajita. ¿Quién no recuerda estos autobuses tan icónicos? Y pues ya vamos a sacarlo de la caja. Para que ustedes puedan apreciar aún mejor pues todo el empeño, el trabajo que le han puesto a este autobús. Estos no son autobuses que vienen ya hechos y ellos nada más lo repintan, sino que lo comienzan a hacer desde cero. Son piezas pues de metal, de hojalatería, y utilizan obviamente la pintura automotriz para hacer que estos autobuses se vean auténticos. Obviamente que hay piezas un poquito más detalladas donde ya le incluyen interior y luces, pero pues para lo que es este autobús en sí podemos ver a la perfección de que se trata de los famosísimos flechas amarillas. Como ustedes pueden observar, pues son piezas muy bonitas, muy distintivas, y obviamente que también me hicieron el favor de incluirle el destino de La Piedad, Michoacán, que es donde yo nací, obviamente de donde es toda mi familia, y que me recuerda sobremanera cuando teníamos que tomar estos autobuses desde la central camionera. Muy bonito autobús y muy bien hecho, la verdad. Podemos ver que le han incluido sus termos, que era básicamente su sistema de aire acondicionado, y que yo recuerdo que allá por los 80s pues sí lo anunciaban bastante, sobre todo en televisión, en radio. Los nuevos flechas amarillas con tecnología Thermo King, vean nada más, hasta eso le incluyeron. Y por cierto, las distintivas ventanillas, que a mí me encantaba sentarme junto a la ventanilla y llevarla abierta, aunque pues obviamente no se podía llevar abierta todo el trayecto, y después de cierto tiempo mi mamá, mi papá me hacían que la cerrara. Tantos y tantos viajes que yo hice en uno de estos autobuses y recuerdo a la perfección la distintiva flecha amarilla. Capturaban mi imaginación sobremanera, porque pues obviamente nosotros no teníamos coche particular. Nuestro medio de transporte era básicamente autobuses, microbuses y taxis, como todo tipo de gente de clase media baja, bajísima diría yo, pero recuerdo con mucho cariño estos autobuses, sobre todo porque mi madre, cuando yo era niño, tenía que viajar bastante a la ciudad de Irapuato, ya que pues allá estaba su doctor, y pues yo llegué a conocer estos autobuses a la perfección. Los otros autobuses que tomábamos bastante en esa época eran los Orientes, que eran de este mismo estilo por ser los Dinas Olímpico, pero pues aquellos eran verdes con una distinta marca, arte y estilo. Algo que me encantaba ver de estos autobuses era precisamente la puerta.
que pues obviamente el chofer ahí tenía su palanca que al moverla se abría la puerta automáticamente, y eso a mí me volaba la cabeza de niño, ya que pues obviamente estamos hablando de un medio de transporte que a la misma vez es hasta automatizado, pues sí hace que un niño pues le vuele la imaginación, tal como lo hacía conmigo. Había un carpintero que era vecino de nosotros, que pues todos los desechos de madera, cuando la cortaba, yo iba y le pedía que me diera los pedacitos para yo imaginarme que los pedazos más grandes eran el autobús, y de hecho yo jugaba con ellos. Llegué hasta dibujarles ventanas, ruedas y todo con lapicero, pues la imaginación de un niño, porque me encantaba ir a la central de autobuses y subirnos a uno de estos camiones para ir a otra ciudad. Era como un truco de magia. Y yo recuerdo que siempre mi pedido a los Reyes Magos era que me concedieran pues traerme uno de estos autobuses a control remoto. Nunca ocurrió, pero lo que sí recuerdo con mucho cariño fue que los Reyes me trajeron un tráiler a control remoto con alambre, porque obviamente en aquel entonces la tecnología no estaba tan avanzada, y venía con su respectivo cajón. Este es un muy bonito artículo de colección que nos recuerda precisamente esos años tan bonitos cuando los Dinas Olímpicos conquistaban a todo México. Haciendo mi investigación sobre estos autobuses, me di cuenta que para las Olimpiadas del 68 fue precisamente que México compró muchísimos de estos autobuses, pues obviamente para transportar a los deportistas de sede a sede, y por eso que se llaman Dinas Olímpicos. Después se volvieron a utilizar para el Mundial del 86 y desde entonces se quedaron en México, y como había tantos y tantos autobuses, pues decidieron convertir la flotilla de autobuses públicos a lo que ahora conocíamos como pues los Flechas Amarillas, los Orientes, los ADO, muchísimas compañías automotrices que tenían a estos autobuses en sus filas. A estas alturas de nuestra vida ya es bastante difícil encontrarnos un autobús como estos, pero pues los recuerdos siempre nos van a quedar, y pues obviamente que para mí y mi familia esto siempre nos va a recordar aquellos tiempos cuando nos subíamos a estos autobuses con tanto gusto. Para todos ustedes que se preguntan acerca del precio, sí les voy a decir que es un poquito elevado, pero tienen que tener en cuenta que son productos artesanales, es decir, no están hechos por una máquina, en su mayoría están hechos a mano, confeccionados, pintados y obviamente pues asamblados para verse de esta manera. Ustedes pueden ver con facilidad que el acabado de la pintura es impecable y se han tomado el tiempo para hacer tan bonitos detalles, por lo que yo considero que el precio lo vale. Obviamente que también, al igual que ya vieron cómo lo empaquetan para que llegue seguro a su destino, este camioncito llegó desde la Ciudad de México hasta acá a California, y pues llegó con uno que otro pequeño desperfecto por las piezas tan frágiles, pero nada roto, nada arruinado. Y pues obviamente estos son el tipo de productos que solamente tú vas a decidir si son para ti. Yo estoy contentísimo. Seguramente mi papá, que es a quien va destinado este regalo, que para el momento que ustedes ya vieron este video, él ya lo abrió, ya lo tiene en su casa, ya lo está disfrutando. Yo estoy seguro de que sí le ha gustado bastante. Lo puedo apostar de hecho. Y déjenme les digo que pues si estás pensando en comprártelo, como te digo, búscalos en Facebook como Recuerdos sobre Ruedas, así como en YouTube. Ellos te contestan el WhatsApp, te contestan los mensajes directos sin problema y te dan indicaciones de todo lo que tienes que hacer. Si es que no vives ahí en la Ciudad de México, te hacen envíos a cualquier parte, como ya vieron, hasta acá, hasta los Estados Unidos. Y bueno, amigos coleccionistas, pues ahí está el video. La verdad a mí me gustó muchísimo. Sí te evoca muchas emociones, porque yo de niño me subí a muchos de estos camiones, ya que era el transporte que mis padres podían costearse cuando necesitaban ir a otra ciudad, ya que no teníamos coche particular. Y pues la verdad es que sí te desbloquea muchas memorias.
Yo estoy muy contento con la calidad del producto porque, como les digo, es hecho a mano y pues ustedes pueden ver lo meticuloso que fueron al armarlo, al crearlo, al decorarlo. La verdad me encantó el detalle que le pusieron ahí del Destino de la Piedad. Yo quedo muy satisfecho y seguro que a mi papá también le va a encantar el regalo. Por lo pronto yo me voy a despedir, no sin antes recordarte que es gracias a ti que este canal sigue adelante, por darle clic al me gusta, por darle clic a la suscripción si es que aún no lo has hecho, y sobre todo por compartir el video con tus amigos. Todo esto me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.